Esta es una producción de actualidadradio.com. Gracias a vosotros, encantada. Pilar, usted es miembro de una organización que se llama Combat Anti-Semitism Movement en inglés. Creo que fue fundada por Nathan Chermensky, el disidente ruso judío que sí que terminó en Israel siendo miembro del Knesset en Israel, se convirtió en una figura influyente en Israel. Cuéntenos un poquito de la labor de esa organización y la suya precisamente batallando contra el antisemitismo, sobre todo en América Latina, en los países de habla hispana. Sí, lo cierto es que Combat es una organización que incluye gente muy diversa, especialmente, la sede la tiene en Washington, especialmente gente sensible, tanto judía como no judía, en el combate contra el estigma del antisemitismo, que acaba siendo una auténtica escuela de odio. Pero después se hizo una sucursal, una especie de alianza para combatir también el antisemitismo en toda América Latina y en el mundo latino, donde está creciendo exponencialmente. Entonces, cuando me pidieron formar parte de ello, y la verdad, honoríficamente, estoy encantada de estar con ellos y luchar para lo que es, si me permite, la escuela de odio más importante, ya no contra los judíos, que evidentemente, sino contra los valores democráticos. Detrás de un antisemita hay un odiador, hay un destructor de derechos y por tanto hay alguien que erosiona la democracia. Hay que tenerlo claro porque somos los no judíos los que tenemos que luchar contra ese estigma que nos llevó a crear una industria de exterminio en Europa, pero que además pervierte completamente los valores democráticos. ¿Y por qué no hemos podido erradicar ese mal? Después de los horrores del Holocausto, después de, nos enteramos nosotros que tenemos nuestras raíces también, como usted, en la península ibérica, aquella cosa que fue la Inquisición, la expulsión de los judíos de España, de toda Europa. ¿Cómo prevalece este fenómeno todavía? Mire, el antisemitismo se alimenta de tres fuentes. Una fuente es la clásica, la conocemos, la que viene derivada del cristianismo, que después de Juan XXIII cambió absolutamente y yo creo que es la fuente menos importante hoy por hoy. Al contrario, hay muchísimos cristianos, por ejemplo los evangélicos, Sí. que no solo no son antisemitas, sino que al contrario son defensores de Israel y del pueblo judío. Y por tanto yo creo que esa fuente que alimentó a través de las Semanas Santas católicas, la Inquisición, los edictos de fe, etcétera, los autos de fe, alimentó el discurso del pueblo de Deicida y realmente elaboró un relato de odio a los judíos muy importante. Pero eso con el Vaticano, con el gran papel que tuvo Juan XXIII, cambió. Pero luego hemos tenido dos corrientes más que han alimentado el antisemitismo en el siglo actual. No nos vayamos lejos. Actualmente las dos fuentes de odio a los judíos son muy diferentes. Una es el discurso contra Israel que empezó con los soviets, con la Unión Soviética, que se ha propagado durante décadas y décadas de movimientos de izquierdas en las universidades, en los think tanks, etcétera, y que ha derivado en una nueva forma de antisemitismo que con la excusa de que atacan a Israel acaba derivando abiertamente en un antisemitismo a todo el pueblo judío. Y luego hay una corriente muy importante que nunca tenemos en cuenta, que es la contaminación antisemita de todo el mundo islámico. Esa corriente, especialmente a través de la nueva ideología del salafismo, ha vuelto a crecer un discurso de odio a los judíos que también contamina a 2.000 millones de personas, lo cual no es cualquier cosa. Las tres corrientes juntas han derivado finalmente en una situación muy difícil para el pueblo judío. No olvides, si me permites, que los judíos solo son 15 millones de personas, pero hablan de ellos 8.000 millones de personas, lo cual significa un punto de estigma y de estar bajo la diana muy fuerte. Claro, y de esos 15 millones, Israel tiene una población más o menos en su tierra de 9,5 millones, algo así, que se enfrentarían si hay una guerra, si se propaga esta guerra y estalla ya una guerra abierta, sale de la oscuridad esta guerra que sí ha habido, librada por los ayatolás de Irán, si estalla serían
menos de 10 millones de judíos dentro de Israel contra 90 millones de persas en Irán. ¿Usted cree que estamos en peligro de eso, que está ahí ese tipo de conflicto? No, sí, el peligro está. Es decir, el régimen Sí, de los ayatolás hoy por hoy es un régimen absolutamente peligroso, no solo en Medio Oriente, sino en toda Latinoamérica. Yo hace 3 días estaba en la OEA explicando el sí. dominio de Irán en toda Latinoamérica, tanto desde la perspectiva militar como desde la conexión con el narco y el tema también terrorista. Por tanto, ahí hay un problema muy grande. Y respecto a Medio Oriente, si finalmente esta escalada bélica que empezó el otro día estalla de una manera muy definitiva, Israel no está solo, porque un conflicto con Irán implica, por supuesto, a todo el mundo occidental. No olvidemos que en aquella zona del mundo se movilizan la inmensa mayoría de mercancías que van al mundo, una parte muy sustancial de ellas. Estamos hablando del tema del petróleo, estamos hablando del PIB de la inmensa mayoría de países europeos. Estamos hablando de que la economía tendría un problema muy severo. Fíjense que en este ataque de Irán, quien ha defendido a Israel, aparte de Israel mismo, ha sido Alemania, ha sido la Gran Bretaña, ha sido Estados Unidos y Jordania. No. Y también Arabia Saudita. Es decir, una guerra con Irán preocupa a todos. Yo Y yo estaba, creo que especialmente a yo los me, demócratas. yo mencioné antes de conversar con usted que hay un periodista muy importante aquí en Estados Unidos que se llama Thomas Friedman, Sí, especializado en el tema de Oriente Próximo y todas las facetas, ¿no? Y escribió una columna que dice que una guerra, una de las consecuencias que tendría sería que se dispararía el petróleo a $250 el barril, algo que afectaría todas las economías mundiales, hasta de Japón, hasta del Asia, que depende de las importaciones de Oriente Próximo, del crudo. Cuénteme de esas conexiones que tienen estos regímenes dictatoriales neocomunistas que hay en La Habana, en Caracas y Managua. Usted ha estudiado mucho ese tema. sí. A partir de un acuerdo, de un encuentro, perdón, de la OPEP en el año 2000 entre Chávez y el régimen iraní de la época, no estaba aún Ahmadinejad, empezó una relación de Venezuela con Irán que fue rápidamente acelerándose y que nos llevó a una situación realmente muy peligrosa. Hoy por hoy, primero hay que decir que Irán descubrió que Latinoamérica era una tierra fértil para instalarse y para controlar sus estructuras. Hablamos de un continente, primero, que está cerquita de Estados Unidos, que es una de sus obsesiones. Segundo, con una cantidad de regímenes inestables. Y luego con todo el fenómeno del narco, que a ellos les servía para el blanqueo de capitales y para las estructuras delictivas que podían de alguna forma convertirse en aliados. A partir de ahí, si me permite, empezó una carrera enloquecida, dirigida especialmente por la BIVAC, el Ministerio de Inteligencia iraní, en tres derivadas: acuerdos comerciales, que eso podría formar parte del libre mercado y, en fin, sería un poquito más presentable; acuerdos militares, no olvidemos el último acuerdo, por ejemplo, que han hecho con Bolivia para tener aviones no tripulados iraníes en suelo boliviano; los acuerdos militares con Venezuela. En Venezuela tenemos aviones que pueden transportar misiles que pueden llegar a Estados Unidos. No estamos hablando de cualquier cosa, pero sobre todo la triple frontera como una especie de estado sin estado, donde realmente Hezbollah podía instalarse casi como amo absoluto. Hoy por hoy tenemos en Latinoamérica ingentes cantidades de miembros de la Guardia Revolucionaria con pasaportes venezolanos y bolivianos. Tenemos fuerzas Quds, que son las más importantes, la unidad más importante de la Guardia Revolucionaria, vinculada con Hezbollah y con sus actividades. Tenemos a Hezbollah y tenemos una estructura política y militar enormemente importante. Si a ello le añadimos la propaganda a través de los medios de comunicación que controla Irán en español, gracias también a Telesur y a Patria Latina, Cubana, etcétera, el problema es realmente enorme. Yo dije el otro día en la OEA que es la amenaza más importante de Latinoamérica, estoy convencida de ello. Usted tiene que recordar aquel viaje que hizo Fidel Castro a Irán cuando vivía Fidel Castro y todavía más o menos le funcionaba al menos parte de su cerebro.
en el 2001, que en Teherán, allí hablando con los ayatolás, dijo, juntos haremos arrodillar al imperialismo yanqui. Mucha gente se olvida de aquello, de que tanto los dictadores de Teherán como el dictador de La Habana siempre trataron de forjar una alianza que no tiene sentido, no hay nada más diferente. Figúrense ustedes los cubanos que somos rumberos, cubriéndole la cabeza a las bellas mujeres cubanas. Nada tiene que ver Cuba en cultura, historia, en intereses comunes con Irán, con todo respeto al pueblo persa como pueblo y como cultura. Pero ahora tenemos que en La Habana hay aliados de lo que está sucediendo en Irán. ¿Cómo debe responder Israel? Hay quien dice que debe hacerlo con cautela, con prudencia. Estaba leyendo yo un artículo esta mañana en que Pilar, el dicho ese británico que dicen que la venganza verdaderamente es una sopa fría que hay que esperar. ¿Qué opina usted? ¿Debe haber una respuesta contundente ahora o Bueno, primero, debe de aceptar como una espectacular victoria, que yo creo que sí lo fue también, ¿no? Que nada más que cayeron 7 cohetes. Bueno, primero le ratifico que sin ninguna duda Cuba forma parte de ese eje bolivariano totalmente en estos momentos cómplice y aliado de Irán. Y ello implica pues facilidades a todos los niveles, desde estructuras, pasaportes, facilidad de movimientos, en fin. En este sentido el problema lo tenemos y es importante. Bueno, respecto a la reacción. A ver, es que esa idea de que bueno, ha habido un ataque y ahora hay una respuesta y luego la venganza. No, no, es que esto no va así. Israel está sufriendo décadas de guerra con Irán a través de sus proxies. Es decir, no olvidemos que Hezbollah, que está organizada por las fuerzas Quds, tiene más de 200.000 misiles en la frontera con Israel. Luego están todas las milicias también revolucionarias vinculadas a Irán en Siria. Luego están los hutis en el Yemen. Y luego están Hamas y Yihad Islamía ya directamente conectados sorprendentemente con Irán. De manera que Israel no es que le hayan atacado, ahora ha atacado a Irán directamente, pero Irán lleva atacando a Israel hace años y años, alimentando una estructura armamentística para destruirlos, alimentando toda la locura de Hamas, alimentando la amenaza muy severa de Hezbollah. Por tanto, Israel lo que tiene es una guerra solapada, silenciosa, permanente con Irán. Ahora Irán ha movido los drones y los misiles fallidos, porque realmente, no nos equivoquemos, el ataque fue un ataque contundente, con voluntad letal importante. Hablamos de misiles de crucero, hablamos de drones, los famosos drones asesinos que están matando en Ucrania, por cierto, en el acuerdo ruso-iraní, no hay que olvidar esto. Hablamos de 3 niveles de velocidad y 3 niveles de altura para despistar a las fuerzas, a las medidas de defensa. Es decir, Irán intentó una masacre. Ha fallado y ha sido un fracaso rotundo de su ataque. Y además ha sido la constatación, primero, de que Israel había desarrollado extraordinariamente su capacidad de defensa, también para los misiles de crucero tan poderosos, estos que pueden llevar hasta 600 kilos. Y por supuesto también los drones de explosivos. También ha pasado algo interesante. De golpe varios países se han puesto también a defender a Israel, Jordania incluida, lo cual es importante, Arabia Saudita incluida. Todo ha sido muy bueno y en la línea de parar a Irán. ¿Qué hará ahora Israel? Bueno, es una incógnita. De hecho, parece que hoy tenemos que saber finalmente qué decide la mesa de guerra israelí y qué decisión toma. Hay las 3 posibilidades. Yo no soy capaz en estos momentos de adivinar cuál. Una sería la guerra abierta. Yo creo que Israel eso no lo va a querer. No lo quiere nadie. Porque va a ser una catástrofe económica para el mundo, aparte de una catástrofe también desde el punto de vista de vida y humana. Una respuesta contundente que podría darse o inmediata o en algún acto militar quirúrgico como el que hizo en Damasco, que fue muy preciso y muy pensado,
o podría encapsularlo y no hacer nada, como hizo Estados Unidos cuando mató a Soleimani. Irán respondió con una agresión militar y ahí se quedó. Mm. Las tres opciones están abiertas. Yo me inclino por la segunda. Creo que lo que va a pasar va a ser la respuesta controlada, pensada y quirúrgica. Pero de verdad que en estos momentos todo es posible. ¿Cómo juzga usted la actitud que ha tomado el gobierno de España en cuanto a este conflicto de Israel con el grupo terrorista Hamas? Bueno, Pedro Sánchez ha hecho un Petro, o ha hecho un Maduro, o ha hecho cualquiera de estos locos que corren por aquí, él lo se ha mimetizado. En realidad, lo que ha hecho el gobierno español ha sido ponerse la kefía y la causa palestina para esconder sus miserias interiores. Pedro Sánchez tiene problemas de todo tipo, desde un escándalo de corrupción hasta problemas en sus alianzas. Tiene un gobierno muy inestable, pero te pones la kefía y te conviertes en un héroe de la paz. Es un tipo que yo creo que es un oportunista, más que un ideólogo, un oportunista, que ha aprovechado esta tragedia y esta causa para meterse con los codos aquí en medio. Y si me permite, como yo escribí en un artículo, ha querido ser Churchill y solo es el secretario de Chamberlain. No ha llegado más lejos. A mí me parece un papel patético. Hay que decir que hoy ha pasado algo curioso. Pedro Sánchez no fue capaz de criticar el ataque iraní, se quedó en ese punto tan perverso, ambiguo, pero sin embargo lo ha hecho el rey hoy, lo cual es significativo porque el jefe de Estado no ha dicho lo mismo que el presidente de gobierno. Ahí hay una quiebra, hay una grieta bastante interesante que habrá que analizar. Pero se me había, no, y yo cerré el micrófono, me autocensuré, perdón, mi disculpa con usted y con el público. Le quería preguntar, ¿cómo ve usted eh, que en los campus, en los recintos universitarios aquí en Estados Unidos se está hostigando a los estudiantes judíos? Que parece haber en las universidades de más prestigio en este país, los llamados Ivy League Schools, como Columbia, como Princeton, como Yale, como Harvard, ha crecido el antisemitismo y muchos estudiantes judíos se sienten acosados, amenazados, y todo esto ya venía desde hacía tiempo, pero ha estallado más profundamente debido al conflicto en Gaza. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, la verdad es que esto lo que no puedo entender es cómo no se preveyó. Ujú. Primero, hace décadas que Qatar, que precisamente no es un país que invierta Sí, ni en ciencia, ni en medicina, ni en tecnología, pero sin embargo invierte en las Ivy Leagues, claro. hay que preguntarse por qué. Porque precisamente su obsesión no es la ciencia, pero Sí, sí que es el dominio del relato. Igual que Irán ha conseguido en toda Latinoamérica que muchas universidades latinoamericanas a las que ha financiado crearan cátedras de Medio Oriente, pero con inspiración iraní. De la misma manera, también Qatar ha hecho lo propio con Cambridge, no solo con las americanas, también las británicas, donde ha invertido miles de millones. Nadie sabe muy bien para qué, pero de golpe han proliferado cátedras vinculadas al tema del islamismo y también ha radicalizado posiciones. Primero ese punto, cómo eso nadie lo observó, nadie lo miró, nadie se preocupó. Lo segundo es la aparición de esta izquierda woke, esta nueva izquierda que es muy parcial, que es muy obsesiva, que de ninguna de las maneras está a favor de la solidaridad, depende de quién y de cómo. Hay víctimas a las que contempla y víctimas que no. Ese fenómeno del feminismo derrotado profundamente, por ejemplo, con las mujeres violadas judías el 7 de octubre, no ha estado ahí, el Me Too ha desaparecido. Hay fenómenos de izquierdas que son muy parciales, que no están a favor de los derechos de todos ni de las libertades, sino que son hiperideológicos, que han crecido en los últimos años en los campus. Y nadie se preocupó. Y el problema es que ahora tenemos un estallido de un pensamiento claramente antidemocrático. El antisemitismo es contrario a las democracias y a las libertades. Pero no solo el antisemitismo, el antiisraelismo también, y este fenómeno woke, que al final lo que está es en contra de la propia democracia.
Y ahí sí que tenemos un problema muy serio que va a ser muy difícil de combatir, porque hablamos de los estudiantes que se preparan para ser los dirigentes de Estados Unidos. Y su cuadro de valores es muy, muy discutible. Hay que señalar también que el liderazgo político de Hamás no vive entre la pobreza de Gaza. Hamás gobierna en Gaza. ¿Desde cuándo? Desde el 2007, desde la retirada israelí de Gaza, pero el liderazgo no comparte las penurias de ese pueblo. Por supuesto, no está allí entre las ruinas de la guerra. Viven precisamente en Qatar con todo lujo. Aquí hemos tenido políticos, Pilar, que han hecho virtuales peregrinajes a Qatar, tratando de fomentar el comercio con Qatar. Yo siempre he dicho que eso es censurable y que deben de informarse. Qué pena que no, probablemente no leen sus libros y su columna, pero les cuento eso, que aquí hemos tenido políticos que alegremente han visitado Qatar y han regresado hablando maravillas de ese pequeño pedazo de tierra desértica en la zona del Golfo Pérsico. ¿Qué me dice usted de eso? Porque hay que también señalar, Pilar, y usted está enterada de esto, estoy seguro que cuando murió Fidel Castro, uno de los primeros en llegar a La Habana para expresar el pésame fue el emir de Qatar, y uno de los discursos más emotivos de dolor por la muerte de Fidel Castro fue a aquel señor. Qatar nos toma el pelo a todos. Qatar es un país que ha financiado a Al-Qaeda, ha financiado al Daesh, que durante toda la guerra en Siria, por un lado estuvo teóricamente contra el Daesh y por el otro lo estuvo financiando, que ha sido el gran defensor de Hamás y de la Yihad Islamía, su principal financiador. Ha permitido que Hamás se convierta en el segundo grupo terrorista más rico del mundo, que juega ahora con los secuestrados cuando, si Qatar quisiera, todos los secuestrados estarían en casa. Es el país más hipócrita del mundo, que compra voluntades, pero ahí estamos nosotros, los tontos occidentales, haciendo, por ejemplo, el Mundial de Fútbol en Qatar. ¿Por qué? Porque nos compran el alma, nos compran con dinero, pero imponen sus criterios. No olvidemos que los equipos de fútbol, los campos de fútbol, donde veíamos el Mundial de Fútbol, se habían hecho con trabajo semiesclavo del sudeste asiático. Y ahí nos quedamos tan tranquilos. Es una perversión de valores absoluta. Pero Qatar es muy sutil. Qatar, fíjese que compra camisetas de fútbol, compró el equipo del PSG francés, estuvo en la camiseta del Barça, para mi desgracia, yo que soy del Barça, ha estado en el de Boca, a través de la Qatar Foundation. Estamos hablando de un país que tiene una clarísima intención de dominio islámico, de control del relato islámico, por eso financia también universidades americanas, que sabe que los occidentales nos perdemos la vida por el dinero, tienen todo el dinero que quieren y nos compran voluntades. Es una absoluta vergüenza lo que ocurre con Qatar. A mí me parece, yo no entendí, por ejemplo, por qué Biden, ahora en su voluntad de que Qatar mediara por los secuestrados israelíes, ¿por qué alargó 10 años la presencia de la base militar en Qatar? Yo habría jugado con eso. Le habría dicho a los cataríes, si queréis la base militar, o me la llevo a Emiratos. Pero rápidamente los secuestrados a casa. Y no lo han hecho. Y yo creo que esta cosa chamberliana de perdonarle un poquito las miserias a Qatar nos va en contra, nos toma el pelo, si me lo permites. Esta es una producción de actualidadradio.com.